En esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 14. Lucas, capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14. Hay uno de los efectos del pecado que más nosotros experimentamos en nuestras vidas. Hay uno de los efectos del pecado que quizás diariamente nos enfrentamos a ese impacto por el pecado, a ese daño que causa en nuestras vidas. Y ese daño que hizo el pecado desde el principio, ese pecado que entró al mundo por la caída de Adán y Eva, por el pecado de Adán y Eva, es el pecado de la división, de la enemistad y obviamente de la muerte. Todo lo que va contrario a la paz entró al mundo por medio del pecado. Antes del pecado todo era perfecto y eso vamos a tocar más adelante. Pero en el pecado llegó la división, la enemistad, los pleitos, la envidia. Todo este tipo de problemas en las relaciones. Y aunque este sea uno de los efectos de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, ningún ser humano se complace en estar en guerra con otro ser humano. Ninguna persona anhela el pleito, anhela la enemistad, anhela estar sin paz en su corazón. Al contrario, todos anhelamos estar en paz. Todos anhelamos evitar los pleitos, la división, la enemistad. Pero a causa del pecado, todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, ha experimentado lo que es la división, las peleas entre hermanos, entre matrimonios, entre amigos, entre hermanos, adultos. Hemos experimentado de alguna manera u otra la infelicidad. Hemos experimentado la división, a pesar de que anhelamos la paz. Y en estos tiempos, por medio de las redes sociales, también se ha aumentado la falta de paz. Uno pensaría que las redes sociales, que el internet nos ayudan a alcanzar más la paz, porque hay más información, hay muchas maneras en las cuales podemos mejorar nuestras relaciones, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay unos estudios que dicen que el 63% de los adultos, de alguna manera u otra, a causa de las redes sociales, su relación de familia, su relación de amigos y otras relaciones se ha dañado. En cuanto a los más jóvenes, los adolescentes, el 63% de los adolescentes, en lugar de experimentar paz por medio de las redes sociales, que uno pensaría que se satisfacen porque están conectados con otras personas, al contrario, aumenta más la ansiedad, la depresión y la soledad. O sea que estamos viviendo unos tiempos en donde realmente hay mucha información, hay mucha oportunidad de conectarse, pero es mucho menos la paz que se experimenta. Y esta causa por el pecado, hermanos, va a ocurrir y va a estar presente en la humanidad hasta que Cristo regrese. ¿Uno quiere paz? ¿Uno ora paz por el mundo para que no hayan guerra? Uno quiere paz en nuestro hogar, uno quiere paz entre los hermanos, pero realmente la paz no va a llegar completamente y perfectamente. Pero tenemos una esperanza de paz. Y esa esperanza de paz es nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza de paz viene por medio del Evangelio. Todo el que vive en Cristo Jesús es capaz realmente de experimentar paz. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Así que sí es posible
la paz cuando se vive en Cristo Jesús. Pero para continuar vamos a ponernos de pie, vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 14. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a ver que Jesús nos regala paz con Dios, con nosotros y con los demás. Esta mañana vamos a ver que que Jesús nos regala paz con Dios, con nosotros y con los demás. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto: Jesús regala paz con Dios. Jesús regala paz con Dios. El segundo punto: Jesús regala paz en nosotros. Jesús regala paz en nosotros. Y el tercer punto: Jesús regala paz con los demás. Jesús regala paz con los demás. Vamos al primer punto: Jesús regala paz con Dios. Fíjense lo que dicen los ángeles, el ejército celestial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Estos ángeles, estos ejércitos de celestiales están cantando por la causa de que Cristo ha venido al mundo, por la causa de que Jesús ha nacido en el mundo. Y los ángeles y los ejércitos celestiales anuncian que la paz ha llegado a los hombres. Y aquí, debajo de este primer punto, Jesús regala paz con Dios. Voy a tocar 2 temas. Y estos son 2 temas que se repetirán en los otros puntos. Sin Jesús no tenemos paz con Dios. Y con Jesús tenemos paz con Dios. Sencillo. Sin Jesús no tenemos paz con Dios. Con Jesús tenemos paz con Dios. Sin Jesús no tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, toda relación se rompió. Toda relación cayó en enemistad. Adán y Eva disfrutaban de una amistad, de una relación perfecta con Dios. Adán y Eva gozaban de Dios, glorificaban a Dios, hablaban con Dios, obedecían a Dios, amaban a Dios. Había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Y por esa relación perfecta que había entre Dios y el hombre, de igual manera Adán y Eva tenían una relación perfecta. Eva se llevaba con Adán y Adán se llevaba con Eva y disfrutaban unos de otros una relación en armonía. Y estos 2 eran amigos de su creador. Pero esto se rompió cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos comieron del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Cayeron en un estado ¿de qué? En un estado de pecado y en un estado de miseria. Y este estado de pecado y este estado de miseria los llevaron a tener una relación rota con Dios y con ellos 2, entre Adán y Eva. Si usted tiene una relación, si usted está casado, usted sabe que no todos los días usted va a tener una relación perfecta con su esposa. ¿A causa de qué es eso? A causa del pecado que entró al mundo. No hay relación perfecta desde el principio. Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, entre ellos se formó enemistad y entre ellos y Dios también había una enemistad a causa del pecado y de la miseria. ¿Y por qué? Porque el pecado rompió absolutamente todo lo que era bueno en el principio. El pecado no solamente afecta alguna parte de nuestro ser, el pecado afecta todo lo que nosotros somos. Afecta todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Afecta absolutamente todo. ¿Y en qué se basa el estar en el estado de miseria y pecado? ¿Qué significa estar en el estado de miseria y pecado? Déjeme decirle, el estar en el estado de miseria y de pecado, esto quiere decir que hemos perdido comunión con Dios. En el principio tenemos una comunión perfecta con Dios
y hemos perdido esta comunión con Dios. En el principio estamos estamos en paz con Dios. Ahora en la caída, en la miseria y el pecado, estamos bajo la ira, el enojo y la maldición de Dios. En el pecado estamos expuestos a todas las miserias de esta vida. En el pecado estamos bajo la muerte y en el pecado estamos bajo el sufrimiento del infierno para siempre. Hermano, toda esta lista que le doy, esta lista vino a consecuencia de la desobediencia. Esto rompe todo lo que éramos en el principio. El hombre estaba en paz con Dios, ahora el hombre no está en paz con Dios. Inclusive el hombre no disfruta de una relación buena con Dios. En el estado en el que les hablé, en el estado de miseria y de pecado, el hombre es enemigo de Dios. Y Dios es enemigo del hombre. No hay una relación buena, están en enemistad. Dios está en contra del hombre por su desobediencia y el hombre está en contra de Dios por su pecaminosidad, por su condición pecadora. Y Dios no recibe ningún tipo de buen sacrificio ni de buena amistad con el hombre pecador. Así que hasta ahora hemos visto que sin Jesús no tenemos paz con Dios. No existe la paz con Dios fuera del Señor Jesucristo. Lo que existe fuera del Señor Jesucristo es enemistad con Dios. No puede experimentar una paz verdadera con Dios. Ahora, con Jesús tenemos paz con Dios. Por esto es que los ángeles dicen, y en la tierra paz entre los hombres. Porque Jesús, porque la paz ha llegado, porque ese puente entre Dios y el hombre ha nacido. Por eso los ángeles glorifican a Dios porque el Salvador ha llegado. Jesús vino a traer una reconciliación entre el hombre y Dios. Si usted está en enemistad con algún ser humano, si usted no está en paz con alguien, usted necesita ¿qué? Una reconciliación. Para usted estar en buen término con otra persona, usted tiene que tener una reconciliación. Usted tiene que acercarse a esa persona, dejar los términos en la mesa, pedir perdón, perdonar, y entonces luego quizá esa relación se reconcilia. El único que nos puede reconciliar con Dios es el Señor Jesucristo. El único que vino desde la eternidad a tomar forma de hombre y nacer en la condición de hombre para poder reconciliar el hombre con Dios es Jesucristo. No existe ninguna otra vía, no existe ningún otro camino en la cual el hombre pueda tener una reconciliación, una buena relación con Dios fuera del Señor Jesucristo. Y fíjense que el hombre ha intentado por muchos años buscar otras vías. Muchos se preguntan, ¿pero por qué existen otras religiones? Precisamente por eso. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tiene una necesidad espiritual, religiosa en su sistema. Y para saciar esa necesidad espiritual, el hombre ha inventado otras religiones para poder llegar a Dios y tener una relación con Dios. Pero todas estas creaciones, estas religiones del mundo, estas invenciones, creación del hombre, no pueden llegar a Dios. El único que nos puede reconciliar con Dios y llevar a un término de paz con Dios es el Señor Jesucristo. Por eso es que los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque no existe otra manera en la que el hombre puede tener paz con Dios sino solamente en Cristo Jesús. Hermano, esto lo experimenté yo en algún momento en mi vida. Cuando yo estudiaba en San Juan, bajaba los domingos a mi casa y mis padres ya habían comenzado a ir a la iglesia cristiana, evangélica, no católico romana. Y yo recuerdo que llegaba a mi casa y me paraba frente a mi casa y yo sabía que yo estaba en la iglesia y yo tenía la intención entonces de ir a la iglesia católica, porque esa era la iglesia en donde crecí. Pero quería ir a la iglesia católica porque yo creía que entonces por yo ir y por mi propia fuerza podía entonces tener un tipo de reconciliación con Dios. Podía quizás trabajar mi relación con Dios.
poder llegar a unos términos buenos con Dios. Y la realidad es que por mi propia fuerza y las propias fuerzas del hombre y de la mujer no se puede llegar a buenos términos con Dios. Inclusive, yo creía que ir a la iglesia católica me iba a reconciliar con Dios. Hermano, ir a la iglesia no te reconcilia con Dios. Ir a reuniones religiosas no te reconcilian con Dios. El único que me podía reconciliar con Dios, el único que puede reconciliar a ustedes con Dios es el Señor Jesucristo. No era la religión que yo creía que podía llevarme a Dios. El único que podía llevarme a Dios y reconciliarme y tener una buena amistad con Dios es solamente la fe en el Señor Jesucristo. De lo contrario, hay enemistad, hay maldición de muerte física, hay maldición de muerte eterna. Esto es lo que existe sin Dios, muerte. Pero ¿por qué entonces Dios es el único que nos puede reconciliar con Dios? ¿Por qué Cristo es el único que nos puede reconciliar con Dios? Porque Cristo tenía todos los requisitos y tiene todos los requisitos para reconciliarnos con Dios. Nosotros como seres humanos, nuestra manera de pagar nuestros pecados es con la muerte. Nosotros no hay nada bueno en nosotros que pueda de alguna manera mover la mano de Dios a nuestro favor. Necesitábamos a uno que fuera perfecto, que fuera santo desde su nacimiento, que no tuviera maldad ni en su mente, ni en sus acciones, ni en sus labios. Necesitamos a uno puro que se entregara y que Dios recibiera ese sacrificio por nosotros. Por eso es que Cristo vino al mundo. Cristo vivió una vida perfecta sin conocer pecado alguno. Y vivió por nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la penalidad, para pagar la deuda, para pagar nuestra desobediencia. Él murió en nuestro lugar. El pecado no se paga sino con la muerte. Usted por pecador merece y merecía pagar su pecado con su vida. En la ira, en el infierno eterno. Pero Cristo vino por amor a usted, por amor a la iglesia, por amor a su pueblo y se entregó en la cruz para recibir todo el castigo que usted y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Fíjense lo que dice Romanos 15:1 Romanos 5:1 y Romanos 5:10 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, Dios no simplemente dice: me voy a olvidar de sus pecados y voy a tener paz con usted. Voy a ignorar los pecados, voy a ignorar sus mentiras, voy a ignorar su adulterio, voy a ignorar que ustedes robaron, voy a ignorar que ustedes no me alaban, voy a ignorar que ustedes no me aman con todo su corazón. Lo voy a ignorar, lo voy a echar a un lado y voy a tener paz con ustedes. Si Dios llega a hacer eso, Él sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque está llamando al pecador. El pecador no le está haciendo pagar lo que merece pagar. Es como si el juez dijera al culpable: ignoro tus acciones, ignoro lo que hiciste, eres libre, vete a la sociedad. Eso sería un juez injusto. Hermanos, Dios no ignora nuestros pecados. Dios no ignora nuestra falta, le echa a un lado y dice: voy a tener paz contigo. No, alguien pagó por usted. Alguien recibió la sentencia, alguien recibió el castigo que usted merecía, alguien lo hizo. Para que usted tenga libertad, para que usted tenga una relación buena con Dios, para que Dios le ame a usted, su Hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Para usted disfrutar de Dios, Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Así que fuera de Cristo no hay reconciliación. Fuera de Cristo no hay paz con Dios. Fuera de Cristo no hay nadie que pueda llegar al Padre.
Y cuando tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, entonces tenemos paz con nosotros mismos. Ese es el segundo punto. Jesús regaló paz en nosotros. Y bajo esto vamos a ver que sin Jesús no tenemos paz en la conciencia y con Jesús tenemos paz con nosotros. Sin Jesús no tenemos paz en la conciencia. Hermano, todo hombre y toda mujer ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nacemos con el conocimiento de Dios. Nacemos sabiendo que hay algo bueno y hay algo malo. Y el hombre natural, el hombre sin Cristo Jesús y la mujer sin Cristo Jesús, su conciencia no está tranquila. Ellos saben que viven en perdición. Ellos saben que viven en oscuridad. Ellos saben que viven contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto no tienen paz de conciencia. No tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque también el tener conocimiento de Dios los lleva a entender que al final de los tiempos vendrá un juicio. Vendrá un castigo. Y el que vive sin Cristo no tiene paz en la conciencia. No tiene paz en su corazón. ¿Y qué hace el hombre cuando no tiene paz en su corazón y en su conciencia? Comienzan a buscar la paz en otros lugares, en las cosas terrenales, en el trabajo, en la riqueza, en los viajes, en las relaciones, en los reconocimientos, en los logros, en la vanagloria. Y estas cosas no están mal, la vanagloria sí, pero estas cosas no están mal en sí. Pero cuando la persona busca su identidad, busca su significado, busca saciar y tener paz en su conciencia con las cosas terrenales, déjeme decirle que jamás en la vida va a encontrar paz. Nunca va a encontrar tranquilidad. La conciencia siempre le va a acusar porque el problema no es externo. El problema es que su relación con Dios no es buena. Y por eso no tiene paz con Dios. Si no tenemos paz con Dios, tampoco el hombre va a tener paz en la conciencia. Entonces, si el hombre no tiene paz en la conciencia, no tiene gozo en el Espíritu Santo, no tiene crecimiento en gracia y no conoce verdaderamente de las bondades de Dios, no tiene paz en su vida. Ellos piensan que están bien con Dios, pero la realidad es que de labios dicen una cosa, pero en su corazón no hay paz. La única paz que se puede tener con Dios también es por medio, la paz de conciencia es solamente cuando se tiene paz con Dios. Y por eso es que con Jesús tenemos paz en la conciencia. Con Jesús tenemos paz en el corazón. Esta paz viene a raíz de Dios. Esta paz de conciencia es la misma paz que experimentó Adán y Eva en el principio. Esta paz de conciencia no es una paz que es externa, es una paz que realmente cubre todo lo que es el ser humano, cubre todo lo que nosotros somos. El tener al Hijo de Dios trae paz a nuestras vidas. Hay una canción en portugués que un pastor hace años nos enseñó en Arkansas y decía que si Cristo está en la barca, no vamos a temer la tempestad. Si Cristo está en la barca, aunque vengan las tormentas, no vamos a temer la tempestad. Y esta es la paz que trae el Señor Jesucristo. Marcos 4, 37 al 41 dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un almohadillo. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, que en la traducción del griego es paz. Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran
una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, había una gran tormenta en la barca. Y los discípulos estaban totalmente preocupados porque Cristo dormía. Y hermano, no quiero que usted mire la acción de los discípulos. Yo quiero que usted preste atención a la acción de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo estaba dormido? ¿Por qué Cristo estaba tranquilo? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque cuando Él está en la barca, nosotros realmente podemos experimentar una paz completa. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que en el mar obedece? Ese es el que los ángeles anunciaron. Paz a todos los hombres. Fuera de Jesucristo no se puede experimentar una paz verdadera. Fuera de Jesucristo no tenemos calma en la conciencia. En Cristo Jesús, a pesar del sufrimiento, a pesar de la ansiedad, a pesar de la depresión, a pesar de todo lo que podamos experimentar en la tierra, hermano, podemos experimentar la paz. ¿Por qué? Porque la primera paz está resuelta, que es la paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, todo lo que pase aquí en la tierra está seguro en las manos de nuestro Padre Celestial. Y eso es parte de tener paz, el conocer que somos hijos de Dios y que nuestro Padre Celestial está a cargo, está sustentando, está en control de todas las cosas. Hermano, el estar en Cristo Jesús es experimentar la paz verdadera. La paz verdadera aquí en la tierra. Lo que dije, el saber que Cristo está en la barca, que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo está en control de absolutamente todo. Que cuando usted sufre, Cristo está allí. Cuando usted está enfermo, Cristo está allí. Cuando usted está debilitado por algún tratamiento, Cristo está allí. Cristo nunca va a bajarse de la barca. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y siempre estará con nosotros hasta que Él regrese o hasta que Él nos llame a casa. Pero también hay otra realidad, hermanos, que nos trae paz. Nos trae paz de conciencia, nos trae paz en esta vida. Y es el saber que en Cristo Jesús también tenemos beneficio luego de la muerte. Tenemos paz en la tierra, pero también tenemos paz y seguridad cuando nosotros vayamos a la tumba. Cuando la muerte toca a nuestra puerta. Y hermano, yo creo que esto trae paz. Inclusive, aunque sea una paz que viene en el futuro, es una paz que también podemos experimentar hoy día simplemente por la promesa. ¿Y cuál es esa paz? Que cuando nosotros vayamos a la muerte, nuestra alma será hecha perfecta. Que cuando nosotros vayamos a la muerte, nuestra alma será hecha perfecta. Nuestra alma no va a dormir, no se va a ir en el limbo, no se va a convertir en un fantasma, no se va a desaparecer, sino que nuestra alma es eterna y nuestra alma será hecha perfecta. Que luego de la muerte pasaremos inmediatamente a la gloria. Hermanos, Pablo decía, yo no sé qué es mejor, si estar en la vida o morir. Pablo no sabía cuál de las dos era mejor, hermano. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando nosotros vayamos a la muerte nos llame, nuestra alma va a ir inmediatamente a la gloria. Va a experimentar inmediatamente estar en la presencia de nuestro Salvador en el cielo. Esto trae paz. Cuando
venga la muerte a nuestras vidas, nuestro cuerpo unido a Cristo esperará hasta la resurrección. Si nosotros morimos y nuestro cuerpo va a la tumba, hermano, su cuerpo está unido a Cristo Jesús. Cristo no solamente nos salva el alma, Cristo también salva el cuerpo. Y cuando nosotros aceptamos y ponemos la fe en Cristo Jesús y nuestro cuerpo vaya a la tumba, nuestro cuerpo continúa unido a Cristo. Y tenemos la esperanza y tenemos la paz de que nuestro cuerpo no va a quedar allí olvidado, sino que nuestro cuerpo va a ser resucitado cuando venga el día de la resurrección. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a vivir eternamente con Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hermano, esto trae paz, saber que nuestra alma va al cielo perfectamente, saber que inmediatamente vamos a gloria y saber que nuestro cuerpo será resucitado. Esto trae paz. ¿Por qué trae paz? Porque también podemos pensar en todos aquellos hermanos y familiares que murieron en Cristo Jesús. Porque la Biblia habla de una esperanza, dice que nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús y vamos a disfrutar de ellos por toda la eternidad. Si usted está con Cristo, entonces usted está bien, usted está en paz, no por las cosas terrenales aquí en el mundo nada más, sino por las promesas que Él nos da en la eternidad. Y hermanos, si estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos de conciencia, también vamos a tener paz con los demás. Fuera de Jesús no tenemos paz con los demás. Hermano, esto fue lo primero que ocurrió en el Edén. Si usted se da cuenta, ¿cuál es la historia de los primeros hermanos en la tierra? No fue una historia de amor. No fue una historia de novela. Ellos no se abrazaron y se besaron y dijeron por toda la vida vamos a amarnos, vamos a estar juntos, al fin, vamos a casarnos y vamos a vivir uno al lado del otro. La primera historia de hermanos es una historia bastante trágica, donde Caín mató a Abel. Aquí vemos lo que logró el pecado en nuestras vidas. No existía paz entre un hombre y otro hombre. No existía paz entre una persona y otra persona. Estaban en enemistad también. ¿Por qué? Porque la enemistad con Dios estaba presente. La caída destrozó todas las relaciones que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero el problema no es simplemente esas relaciones que están rotas. El problema, hermanos, somos nosotros mismos. Si usted va a buscar cuál es el problema de la relación, usted piense primero en usted y evalúese usted mismo. Para nosotros mejorar una relación, nosotros tenemos que empezar cambiando nosotros mismos. Porque inclusive nuestra condición pecaminosa, cuando tenemos un problema con alguien, lo primero que decimos es, la culpa es de él. La culpa es de ella. No fui yo, fue él. Y ese es el estado de pecaminosidad que nosotros tenemos. Una naturaleza pecaminosa. Inclusive cuando Dios fue donde Caín, ¿qué le dijo? ¿Acaso seré yo el guardián de mi hermano? Se estaba despojando de la responsabilidad. Hermano, nosotros cuando tenemos una relación rota debemos de empezar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la condición de pecadores, somos egoístas. Porque la condición de pecadores nos molesta cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas no se hacen como queremos. Si alguien se interpone en nuestros planes, nos enfadamos. No pensamos en los demás, pensamos en nosotros mismos. Si no nos rinden homenaje, nos molestamos. Si no piensan en nosotros, nos molestamos. Si no nos toman en consideración, nos molestamos. Si no nos llaman, nos molestamos. Y si nos llaman también. Porque sí, luchamos con envidia, con egoísmo, con amargura. Luchamos con la mentira, con el adulterio, con el deseo de los bienes que no son de nosotros,
con la infelicidad. Si usted va a pensar en cómo se dañó esta relación que teníamos, si usted piensa solamente que es culpa del otro, entonces se está engañando usted mismo y no está entendiendo lo que es el Evangelio. Si usted no tiene paz con Dios y usted no tiene paz en su conciencia, lo más seguro y lo más probable es que usted es también culpable en gran manera de esa relación rota. Pero déjeme decirle las buenas nuevas, que en Jesucristo podemos tener paz con los demás. Que el Evangelio de la gracia trae paz con los demás. Porque el Evangelio de la gracia nos habla de la condición de pecador que nosotros tenemos. Y nos lleva a evaluar, soy yo egoísta, soy yo envidioso, estoy en amargura, estoy diciendo mentira. Nos lleva a evaluar a nosotros mismos. Y hermano, por eso es que la paz en nosotros mismos y la paz con los demás no es una paz pasiva, es una paz en guerra. Y usted dirá, paz en guerra. Sí, para obtener la paz usted tiene que estar en guerra con Satanás, con el mundo y con el pecado que está en usted. Para usted poder disfrutar de la paz, usted tiene que estar en guerra con Satanás, con el mundo y con su carne. Y esta guerra no ocurre fuera de Cristo Jesús. La guerra ocurre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, le lleva a estar en guerra con el pecado que aún está en usted. Y si usted no está en guerra con el pecado que está en usted, entonces usted nunca va a poder conseguir la paz. Tener unidad entre hermanos, tener unidad en la iglesia, esto conlleva una actividad, no se puede ser pasivo. No se puede echar hacia atrás en un colchón y decir no voy a hacer nada, porque si hago algo puedo que tenga problemas con alguien. No voy a decir nada porque si digo algo voy a tener problemas con alguien. Mejor me quedo para atrás, no soy activo, no hago nada y dejo que el mundo pase frente a mí. Eso no es paz. La paz es activa. La paz es luchar contra su pecado. En 1 Corintios 13:11, y con esto voy terminando, dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un ánimo, de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, fíjate lo que dice, sean de un mismo sentir, estén en comunidad. Y luego dice, vivir activamente presente buscando la paz. Cuando uno vive en armonía, cuando uno vive en comunidad, cuando uno vive como iglesia, uno tiene que ser activo para buscar la paz. Y hermano, le dije al principio, el conflicto siempre va a existir en donde quiera que haya un pecador. Nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que buscar la paz. Y la búsqueda de paz primero comienza con el Señor Jesucristo. La búsqueda de la paz comienza con recibir el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos dará las herramientas necesarias para reconstruir las relaciones rotas y para tener paz unos con otros. Hermano, si usted cree que usted no tiene paz con los demás, examínese. Examínese. Y pídale a Dios que le dé paz, porque ¿sabe qué? Dios le va a dar paz con los demás. Si usted tiene paz con Dios, si usted tiene paz de conciencia, Dios también le dará la paz que usted necesita para las relaciones que usted tiene. Y si usted tiene una relación rota, examínese. Mire si es usted el problema. Pida perdón, perdone y por el amor de Cristo restaure esa relación y dé testimonio de que usted tiene aquel que los ángeles anunciaron que traía paz a los hombres. ¿Okay? Así que hemos visto hasta ahora que Jesús regala paz con Dios. Y que si Jesús regala paz con Dios, Jesús regala paz en nosotros, en nuestra conciencia. Y si Jesús regala paz con Dios y regala paz en nosotros, también regala paz unos con otros. La pregunta en esta mañana es, ¿tienes paz con Dios? ¿Usted tiene paz
con Dios. Si usted se evalúa y usted piensa y usted llega a la conclusión que usted no tiene paz con Dios, usted ha escuchado una vez y otra vez en este mensaje que el único que le puede dar paz con Dios es Cristo Jesús. Así que arrepiéntase y venga a los pies de Cristo en esta mañana. Y si usted es creyente y dice ser creyente, pero usted lucha con la paz, usted lucha con tener paz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con la comunidad, con su vecino, usted lucha con tener paz con la iglesia, ríndase delante de Dios y pídale al Espíritu Santo que realmente lo llene de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mismo Señor Jesucristo dice, no se turbe su corazón y no tenga miedo. Pídale paz a Dios. Así que, hermano, en esta mañana hemos visto, si algo se lleva en esta mañana, si una porción, si una frase en esta mañana se lleva, sería: Cristo nos regala paz. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa, mi Dios. Señor, muchos de nosotros hemos tenido relaciones rotas. Muchos de nosotros estamos luchando para que las relaciones no se rompan. Muchos estamos agobiados con ansiedad y depresión. Y Señor, necesitamos de tu paz. Necesitamos esa paz que trae el Evangelio. Necesitamos esa paz contigo para poder tener paz con nosotros y paz con los demás. Porque reconocemos que fuera de Cristo no hay paz, mi Dios. Pues ayúdanos a cultivar, a que esa paz crezca en nosotros y podamos ser agentes de paz, no solamente en nuestra familia, sino en nuestra iglesia y también en la comunidad. Señor, ayúdanos a ver nuestras faltas. Ayúdanos a ver nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón primeramente delante de ti y delante de nuestro prójimo. Señor, también muchos hemos experimentado pérdida de seres queridos. Entre la iglesia hay muchos enfermos, mi Dios, y esposos de enfermas que están luchando quizás con tener paz. Señor, pues yo te pido que tu Espíritu Santo le dé tranquilidad y que este mensaje que los ejércitos celestiales trajeron al mundo de que la paz entró a los hombres sea la paz que sostenga a aquellos que están teniendo tratamiento, aquellos que están cuidando de los enfermos. Que esta paz que sobrepasa todo entendimiento arrope a aquellos que han tenido alguna pérdida de un ser querido. Señor, y que tú nos des la esperanza de que aunque nuestra casa parezca rota, aunque nuestras relaciones parezcan sin esperanza, aunque nuestras vidas parezcan en caos, ayúdanos a pensar en la realidad que en Cristo Jesús hay paz. Y ayúdanos a cultivarla, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.